Los primeros ejercicios nos pidió simplificar una expresión con álgebra de Boole y también realizamos la comprobación gracias a los mapas de Carnot. Entonces, la expresión simplificada vamos a tener a f, que es la salida, es igual a n negado más n negado más m por p negado, y eso nos va a dar la salida. Entonces, gracias a eso utilizamos las compuertas básicas que son los not para dar el negado, el and para la multiplicación y el or para la suma. Entonces, eso haciendo una comparación con la gráfica, vamos a tener que cuando es todo 0, entonces vamos a tener un 1. Cuando es un 1 aquí, vamos a tener un 0, que es la expresión de aquí. Entonces con eso comprobamos que en efecto está bien. De ahí la otra expresión que se nos pide hacer la simplificación con el álgebra de Boole y también con los mapas de Carnot, tenemos de esa, y al hacer la simplificación respectiva nos va a quedar que x, o sea la salida, es igual a negado por c negado más b por c. Entonces por eso utilizamos esto, el not para la negación, el and para la multiplicación y el or para la suma respectiva. Entonces con la tabla de verdad realizada vamos a tener que cuando todos son ceros, entonces el valor va a ser 1, y que cuando es un 1 en a, vamos a tener un 0 en la salida, como se puede ver aquí. Y entonces eso hacemos una comprobación rápida de que en efecto está bien el ejercicio. De ahí lo siguiente que se nos solicita es que cambiemos de las expresiones anteriores todo a compuertas NAND. Entonces para eso aplicamos, esta es la expresión que tenemos, hacemos una doble negación y vamos a tener en las compuertas NAND. Y entonces el diagrama lo vamos a tener así. Primero hacemos un cortocircuito para negar a P. Y de ahí realizamos la multiplicación negada, que es gracias a NAND, y de ahí realizamos otra multiplicación negada, que es gracias a otra NAND. Entonces ahí lo que vamos a tener son diferentes tipos de valores, y se supone que nos debe dar lo mismo que la anterior gráfica, o sea, perdón, que la anterior tabla de verdad. Entonces al realizar la comparación vamos a tener que en efecto que cuando todos son ceros nos va a dar un valor de 1, y que cuando 1 sea P vamos a tener un valor de 1 también, y que cuando tengamos 1 en n y 0 en los demás vamos a tener un valor de 0, que es esta parte de aquí, y comprobamos que está bien transformado porque son los mismos valores que tenemos en la tabla de verdad inicial. Ahora realizamos la otra cambio a NAND, para los compuertas NAND de la otra expresión. Tenemos la expresión aquí, lo que vamos a hacer es una doble negación, y gracias a la aplicación de las leyes de Morgan, entonces vamos a tener todos en compuerta NAND. Entonces vamos a hacer un cortocircuito para negar las entradas, y vamos a utilizar únicamente NAND para ahora sí tener la expresión. Entonces, al igual que el anterior, nos debe dar exactamente las mismas salidas que teníamos sin utilizar las compuertas NAND, o sea, utilizando únicamente las compuertas básicas. Entonces, cuando todos son 0, nos va a dar que es 1, y eso en efecto nos dice lo mismo en la tabla. Ahora, cuando tenemos 1 en B, nos va a dar también 1 en la otra expresión, lo que está incorrecto. Y ahora vamos a tener que cuando es 1, 0, 1, vamos a tener 0. Y en efecto se puede ver que está correcto. Con el ejercicio tenemos que pasar las diferentes funciones a compuertas NOR. Para ello nosotros tenemos que utilizar la expresión simplificada de la expresión inicial y por medio del álgebra de Boole desarrollarla para poder pasarla a compuertas NOR. La compuerta NOR significa una compuerta OR negada. En este caso vamos a obtener 5 compuertas integradas para este circuito. Con ello nosotros tenemos que ir verificando las entradas y las salidas con respecto a la tabla de verdad de la función. Entonces, por ejemplo, podríamos verificar cuando tenemos 1, 0, 0 de entrada, obtenemos 0 a la salida, como se puede ver en el diagrama, o cuando tenemos 1 a las entradas, obtenemos 0 a las salidas. Entonces, de esta forma nosotros verificamos que la expresión no ha sido alterada al pasarla con compuertas NOR. De la misma forma podríamos hacerlo para la función x. En este caso necesitamos de igual forma la tabla de verdad de la función x y por medio de álgebra de Boole desarrollar la expresión que nosotros obtuvimos simplificada. De esta forma nosotros vamos a obtener el uso de 6 compuertas NOR, que en este caso tendremos que conectarlas de la siguiente manera como nosotros obtuvimos al poder simplificarlas. De esa forma podríamos verificar con la tabla de verdad, obteniendo por ejemplo en 1, 0, 1 obtenemos de salida 0, como se puede ver en la tabla, o por ejemplo cuando tenemos en todas las entradas 0 vamos a obtener un 1 a la salida. Esto cabe recalcar que debe ser de igual forma, la entrada y la salida deben ser iguales para las compuertas, ya sea usando compuertas NOR, ya sea usando compuertas NAND o usando las compuertas básicas. De esa forma aseguramos que la expresión no se está alterando. Por último vamos a realizar el circuito de alarma de ventanas. Para ello nosotros tenemos que evaluar las diferentes condiciones que se nos establecen en el ejercicio. De esa forma nosotros vamos a poder crear nuestra tabla de verdad, y al ser una función relativamente fácil de identificar, nosotros podemos obtener la función que en este caso va a ser C por A más B. Nosotros podríamos obtener esta misma expresión utilizando los mapas de Carnot. En este caso, la expresión que nos puede llevar a esa función obtenida es a realizar la tabla de max términos, y con ello nosotros podríamos verificar que realizamos bien el ejercicio. De igual forma tendríamos que verificar que usando esta función se obtienen las mismas salidas. De ahí nosotros podemos obtener con nuestra función obtenida, pasarla a compuertas básicas. En este caso vamos a necesitar solamente una compuerta OR y una compuerta NAND, y con ello podríamos realizar esta tabla de verdad. Por ejemplo, en 1, 0, 1 tenemos a la salida un 1, o cuando todas las entradas son un 1, tendremos a la salida un 1. De igual forma nosotros podemos realizar el cambio a compuertas NAND o NOR. En este caso se nos ha pedido realizar el cambio a compuertas NAND, obteniendo la siguiente simplificación. Para ello solo se debe negar 2 veces la expresión, y con ello podríamos cambiar
podemos cambiar la función que nosotros estamos, en este caso, sumando, vamos a pasarlo a multiplicar, que en este caso va a ser multiplicaciones negadas, que sería traducido a utilizar compuertas NAND. De esa forma nosotros verificamos de igual forma la implementación con tres compuertas de que obtenemos las mismas salidas de la tabla de verdad. Con ello, con todas las entradas en 1 tenemos un 1 a la salida y, por ejemplo, al tener el número 1 a la entrada, vamos a tener el 0 a la salida, que corresponde a nuestra tabla de verdad. Con esto nosotros verificamos que el ejercicio ha sido realizado correctamente.